futuro está en el monte. Cada semana compartimos todo lo que sucede en esta iniciativa. Desde el Gran Chaco Americano, historias de vida, experiencias y diferentes contenidos para todas las personas interesadas en cuidar los bosques nativos y a su gente. El futuro está en el monte podcast. En este nuevo episodio, René Sayago nos abre paso al mundo de la apicultura orgánica en el Gran Chaco Americano. Para él, agregar valor en las mieles significa hacerlo de forma asociativa y natural, para llegar a un producto que sea único. Plantea el cooperativismo como una forma de vida. El desafío es interesante y es complejo, pero no es nada que no se pueda lograr. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast del futuro está en el monte. Y llegamos al número 10 de la cantidad de episodios que hicimos hasta hoy junto con Mauricio Moresco. Mi nombre es Ana y en esta oportunidad tenemos a un invitado súper creativo como para festejar los 10 episodios sobre todo. Y la verdad que estamos súper contentos de poder llegar a esta altura con los podcasts del futuro está en el monte. Así que, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo estás? Mira, no había contado que ya estamos en el 10 y sí, justo con un invitado especial, René Sayago, de la cooperativa de Copsol y, bueno, dentro del futuro está en el monte, quien nos ayuda desde ya a conducir toda la estrategia de la apicultura dentro del futuro está en el monte, pero bueno, incursionando también en otras y apoyándonos en otras producciones también. Y bueno, René, siempre al inicio a los invitados les preguntábamos, bueno, cuándo habían conocido El futuro está en el monte, pero en este caso lo vamos a cambiar y la primera pregunta que te hago es ¿de cuándo conocí a Ana Sayago? Hola a todos. Gracias por invitarme al podcast. No, Ana es mi hija, la conozco desde el proyecto antes que nació, ¿no? Sí, son 26 años. Sí. ¿Cómo te sentís, Ana, en esta entrevista? Divertida. Va a estar muy buena. Pero Mauricio, esa es una pregunta muy engañosa, ¿no? Sí. René, a ver, porque cuando preparábamos esto con Ana decíamos, bueno, ¿cómo vamos a contar todo lo que hiciste en 30 minutos? ¿No? De lo cual no se nos ocurrió nada más que cambiar un poco la estrategia de la entrevista y hacer tipo ping-pong de preguntas y un poco para conocer más tu historia y la historia de Copsol. Se nos ocurrió algo y vamos a ver cómo sale. ¿En qué año naciste, René? En el 62, 57 años tengo. Ok, entonces vamos a ir haciendo bloques de 10 años, ¿sí? Y nos tenés que decir que para cada bloque de 10 años, lo principal que has aprendido, una experiencia más interesante, más fuerte, o las construcciones que has hecho, ¿no? Al principio sobre tu vida personal y familiar, y después seguramente más sobre la cooperativa y todo el desarrollo que venís haciendo en el Gran Chaco. Así que podríamos empezar con los primeros 10 años de tu vida, ¿no? 10 años tenía, me imagino, disfrutaba mucho del monte, del Gran Chaco. Mi mamá me llevaba a pasar las vacaciones, era directora de una escuela en el departamento Figueroa, cerca del Chañar, donde hoy trabajamos, ¿no? Y pasaba momentos muy lindos ahí. Qué lindo. ¿Y de los 10 a los 20 años? Hubo de los 10 a los 20 años estudiando, tratando de definirme, digamos, y como formando, no sé, ideas que en principio eran muy de izquierdas, así revolucionarias, participando en cosas que nadie se animaba, pero nada, construyendo muchas amistades en el barrio, en la universidad. ¿Qué estudiaste?
Y la verdad que hice unos primeros tiempos que fue bastante difícil, 17 años, arquitectura un año en Tucumán, me tuve que volver, la guita no alcanzaba. Y después terminé transitando todo lo que es agronomía, me recibí de agrónomo, después de mucho andar, ¿no? Creo que casi de 17 años de estudio, no me acuerdo, pero bastante estudié. Ujú. Bueno, y entre los 20 y los 30 años, que ya estamos entrando en el año 90, la década del 90 más o menos. Sí, había, me acuerdo mucho de mi etapa de investigador, trabajé bastante me acuerdo en el laboratorio de microbiología y ahí en esa época se planteó la propuesta de formar un grupo cooperativo en una fundación católica y nada, me uní al grupo, obviamente no tenía como muchas expectativas, era más que todo un sueño y ahí arrancó Copsol hasta los 30 años, a mí me encuentra obviamente recibido como uno de los fundadores de Copsol y también 30 años, creo que sí, había uno de los primeros proyectos o contactos con gente de Italia que venía a ayudarnos, la fundación era católica, la cooperativa era netamente católica y me acuerdo a los 30 años me casé, sí, importante. Muy bien. Muy bien. Y de los 30 a 40, que ya estaríamos más o menos entrando en el año 2000. Participé mucho o sea, me formé mucho en apicultura. Apicultura nunca fue como la vocación más fuerte. Siempre, en esencia, ¿no? Más bien la apicultura como herramienta de crecimiento de la cooperativa y una herramienta de crecimiento, digamos, como una propuesta al desarrollo en Santiago del Estero, desde la cooperativa. Entonces le poníamos mucha pila a lo técnico, a estudiar mucha apicultura, viajé, fui parte de los primeros años del PROAPI, me formé en INTA, en realidad, a través de los grupos de cambio rural, ¿sí? Así que me acuerdo de las carreras, tuvo mucho que ver en ese camino. Y los 40 me da la impresión, si no, estábamos como mirando con qué vivir dentro de Copsol. Dentro de Copsol los primeros años fueron de mucho, de mucho aprendizaje y esto implicaba unas pérdidas cuantiosas en cuanto a lo invertido en colmenas, a lo invertido en tiempo. Éramos muy jóvenes todavía, muchos. Hay que recordar que, bueno, dentro de la cooperativa he sido siempre como el más grande, ¿no? Pero los Muy 40 años bien. era como una proyección de cómo se iba a ir construyendo tal vez la Copsol que soy. Ok. Y entonces ahora entramos ya en los primeros del 2000 al 2010, que me imagino que ya hay cosas que se empezaron Sí, a crecer, ¿no? La cooperativa. ¿Qué es lo que más, cuáles fueron los pasos, ¿no? sí, en esa primera etapa, digamos, un crecimiento como institucional, con la consolidación de la cooperativa en lo administrativo, en lo organizativo, incluso una revisión en cuanto a las creencias, a la fe, fue una revisión muy fuerte. No, nos terminamos, no sé si decirlo apartarnos, pero no sería lo justo ni lo correcto. Un poco salimos de la tradición o del culto, digamos, y fuimos más con otra apertura a acercarnos a otros productores y a formar nuevos productores. En ese tránsito tomamos contacto tomamos contacto, si no hicimos un proyecto interesante de experiencia en Brasil con una filial que terminó en una quiebra fuerte para la cooperativa. La cooperativa digamos, se renació de nuevo, que fue entrando en los 2000. Y ahí empezamos a ver con mucho más claridad y creo que hay que mencionarlo, que fue un cambio importante en la cooperativa, se sumó como un departamento o un área en la cooperativa que era de desarrollo, que hoy se llama desarrollo del proyecto, que le dio un impulso y impacto en el territorio
nada, que hoy se nota, me parece, ¿no? Pero en eso fueron los momentos en que todo esto surgió. Sí. Bueno, nos vamos acercando un poco a los últimos 10 años. Y los últimos 10 años yo creo que ha sido ha habido como una revalorización de la cooperativa como institución, una madurez que es reconocida en el sector e internacionalmente, y empezamos a ver que, digamos que las estrategias a largo plazo un poco empiezan a dar frutos, ¿no? También se puede decir, desde mi punto de vista, en estos momentos, ya a partir de, no sé, del 2016, 2017, es como la cooperativa representa como un logro, un sueño cumplido, y bueno, ahí empezamos a replantearnos, y esto ya como a nivel personal, digamos, como otras visiones a más largo plazo, avanzar sobre otros sueños más grandes, tal vez territorialmente más grandes, porque pensamos en Bolivia y en Paraguay. Y nada, también en esta última época nosotros, bueno, hemos retomado lazos con el Futuro Está en el Monte, con NACTI, hemos conocido muchísima gente que participa del movimiento, que, y estamos haciendo como un camino, una autopista grande, diría yo, no es un camino Bien, René. donde Bueno, vamos caminando, ¿no? Ahí estamos. buenísimo. Seguimos por el tiempo. Ana. Paso palabra. René, ¿por qué apicultura? No, bueno, hace mucho tiempo atrás, obviamente la realidad de Santiago del Estero era de unas carencias mucho más notables que hoy, eh, y, y obviamente la cooperativa en el contexto en que nacía estaba orientada como, y nosotros también lo queríamos así, como vivir de lo que trabajábamos. Y obviamente, siempre digo, en Santiago del Estero en esos años, yo estoy de agronomía, no se me iba a ocurrir otra cosa más, y si tampoco en Santiago había posibilidades de hacer servicios como hoy, capaz que del orden de desarrollar software, eso no existía, o cuestiones industriales tampoco existían, entonces era algo, tenía que ser agropecuario. Y en ese caso la limitante en todo lo agropecuario es la tenencia de la tierra, inclusive el acceso al agua, y bueno, la apicultura tiene como ese componente es una producción agropecuaria, la cual no necesitas ser dueño de la tierra para invertir e iniciar en la apicultura, y era y es, digamos, comparado con otras actividades de baja inversión y de mucha mano de obra. Entonces era como la herramienta importante para nosotros mismos y para poder transmitir a otros en aquellos años. No sé, la verdad que la cooperativa decidió sobre apicultura sin saber nada, sino transitamos este análisis y aprendimos en los primeros 2 años. Creo que nos costó mucho aprender, pero eso ha sido la definición. Pregunta, ¿por qué el monte? El monte ha sido posterior, ¿no? El monte ha sido como un descubrimiento para nosotros, aunque estábamos muy rodeados de él, pero cuando tuvimos la posibilidad de viajar y ver que el mercado iba a demandar, y que pagaba más, digamos, ¿no? Iba a demandar productos diferenciados, sobre todo el comercio justo y orgánico. Ahí tuvimos que mirar el monte como una alternativa fuerte de nuestra propuesta apícola para nosotros mismos y para otros. Y es ahí donde empezamos a transitar el monte. El monte no era visto, inclusive a mí me parecía una locura. Yo dirigía la parte apícola en Cotsol, me parecía una locura poner colmenas en el monte, nadie lo hacía. Y bueno, fuimos los primeros en meternos con las abejas en el monte. Hay lugares en la provincia, sobre todo el centro norte, donde existe apicultura hoy y ha sido llevada por Cotsol, digamos, ¿no? Estamos hablando del 2004, me parece, 2003, ¿sí? Más o menos por ahí es. ¿Y por qué apicultura orgánica?
No, un poco te decía, se veía, primero fue una decisión de buscar mejores precios y también después te das cuenta que se reforma más la apicultura orgánica porque era la única manera de poder, digamos, dar un diferencial en precio a esa red o a ese grupo inmenso de productores o jóvenes que queríamos, digamos, integrar a la cooperativa. No, de ahí se construyó, digamos, toda la red de productores que se apona hoy, pero nació como un impulso impulsado desde la fundación también, en la visión nuestra era así, de que sean jóvenes. Pero bueno, hoy eso está como dejado de lado y se abre a cualquiera que quiera emprender en el monte apicultura orgánica. La apicultura orgánica, de nuevo, es la única manera, el agregando valor es la única manera de construir redes, nuestra experiencia. Y en el caso de la miel, obviamente en la miel convencional, sin agregado valor, el diferencial en precio, que puede ser, digamos, lo que en una primera mirada a cualquier productor apícola lo hace decidir si integrarse o no a trabajar con otros. En este caso, la apicultura orgánica, digamos, y el monte, y sumado a las condiciones en las que viven en el monte la gente con la cual trabajamos, hacía que no sea dificultoso lograrlo, no es una condición que digamos, que otros apicultores de Argentina, inclusive de otros países, puedan tener esa ventaja comparativa que el monte nos ofrece. René, ¿y qué significa tener vocación por la apicultura? O en este caso, realmente un apicultor con vocación, como muchas veces vos lo dices. Y no, bueno, la apicultura con el tiempo te va dando una mirada completa de todo el ambiente, ¿no? Lo que es monótono en la ruta de un bosque seco, desde una mirada de un color verde pálido, muchas veces sucio, con poca agua, con espinas, ¿sí? O sea, creo que no es una de las imágenes más bonitas. Bueno, en ese ambiente que el apicultor orgánico ve, encuentra una dinámica enorme en cuanto a floraciones, aromas, colores y posibilidades, ¿no? Entonces, me parece que el apicultor de vocación es aquel, digamos, que no solamente mira dentro de la colmena, sino es capaz de integrar en lo que está mirando fuera en el ambiente, sobre todo en este caso en el monte, ¿no? Sigamos con el ping-pong. ¿Por qué cooperativismo? Buena pregunta. El cooperativismo, inclusive hoy sí ha seguido siendo un desafío para Copsol, digamos, en una realidad del Gran Chaco donde casi no existen cooperativas reales, para ponerlo así. Y me parece que es una decisión de vida el cooperativismo. Implica el, primero el ser solidario con el otro y entregar tus proyectos de vida, ponerlos en la mesa y compartirlo y hacerlo juntos. Es un desafío muy grande a nivel, digamos, de integrar esos proyectos, ¿no? Y le da una dinámica muy, muy interesante en donde saca de las personas que participan en el cooperativismo, te digo, tanto lo mejor y termina sacando lo peor, que a veces lo puedes corregir o ayudar a corregir, y hay veces que no lo corriges y no te integras. Pero hoy, con tantos años de cooperativismo, me parece que la esencia de por qué el cooperativismo es esa, ¿no? En aquel momento, en los inicios, no teníamos como otra alternativa, me parece como que cuando los recursos que tienes o que teníamos en aquel momento, cada uno de manera individual, son escasos como para emprender. Entonces, uniendo esos proyectos y en cooperativa se consigue, ¿no? Parece que esas son como las razones que te podría decir por qué cooperativas. Después, si le damos una rosca legal, me parece que fiscal, me parece que una de las alternativas
y no es una de las pocas que tiene quien habita en el monte, digamos, de poder salir adelante. Es muy difícil que lo pueda lograr solo, conociendo la extensión y las pocas posibilidades que tienes de manera individual como productor, ¿no? ¿Podrías decir que conoces gran parte del territorio del Gran Chaco americano? Ah, sí, sí, hemos andado mucho en los últimos 3 años, sí, sí. Y la verdad que si al recorrerlo el ambiente es idéntico. Lo que sorprende mucho que la idiosincrasia de la gente, incluso el folclore, la música, la forma de hacer se comparte, ¿no? Y Santiago, para orgullo de los santiagueños, es como si fuese que ha sido como la cuna, como bien dicen, de muchas tradiciones y formas del Gran Chaco. René, a ver ahora, 5 novedades, innovaciones que esté trabajando ahora Copsol y toda la red apícola. Sí, hay una que, vamos a la más fresca en mi cabeza, digamos, hay una que ha llegado ayer, que es la confirmación de, digamos, la publicación de un paper por la Universidad de Tucumán, donde garantiza la alta presencia de polifenoles en las mieles de flores de Atamisqui, que para nosotros es muy importante y tiene un alto poder antiinflamatorio. Eso hemos transitado mucho primero para llamar la atención y que el grupo lo haga después que logre la publicación. Creo que es importante. Eso me parece que empieza a definir y a agregar valor a unas flores que se dan únicamente en Santiago del Estero y que nosotros tenemos como insignia, digamos, de hace bastante tiempo. Entonces me parece que eso es una innovación importante. Lo que también estamos trabajando es estamos implementando un sistema de trazabilidad en línea para todos los productores que forman parte de la red, incluso abierta a otros productores. Hay algunos productores de Bolivia que se han inscrito. Lo correcto me parece que es, se han sumado a este sistema de trazabilidad en línea que hay que, digamos que lo vamos mejorando, pero está funcionando, donde se evalúan las colmenas, donde el productor puede evaluar sus colmenas y registrar cómo crecen o decrecen, los tratamientos que hace, las producciones que tiene, y también el sistema en un ámbito que maneja únicamente Copsol, digamos, da trazabilidad a toda la miel que ingresan a la planta de Copsol. Sobre ese sistema de trazabilidad, ahí se va a asegurar la trazabilidad bajo una estrategia de blockchain que es adhiriéndonos a una aplicación de IBM, es IBM Trust. Todo esto, digamos, está acordado ya. Nosotros esperamos que antes de fin de año podamos tener los primeros frascos con trazabilidad en línea asegurada por blockchain. Y esa es otra innovación. La otra innovación estamos incorporando, ha llegado hace poco, es una negociación ya dura, tenemos en Puerto, ya está una máquina de fraccionado que hemos de hecho diseñado en Italia para mieles orgánicas, digamos, copiando y mejorando algunos aspectos que hacen al fraccionamiento de este tipo de mieles, ¿sí? Y obviamente la máquina está en condiciones de imprimir no solamente lotes, sino los códigos QR, y en lotes tan pequeños como tan pequeños pueden ser las producciones de mieles monoflorales que podemos conseguir en el territorio. Y nos parece que esto no es menor porque nos permite ya salir a ofrecer volúmenes fraccionados que antes no lo podíamos hacer. Y bueno, estamos como ansiosos que llegue la máquina como una manera de empezar a salir a vender. Salir a vender sabemos que no va a ser fácil, pero lo que hemos mejorado mucho también es la comunicación de la marca Guaira, y por otro lado, hemos iniciado la búsqueda de una genética propia para toda la región. Hemos hablado con INTA para que nos asesoren en ese sentido, y también estamos hablando con investigadores de CONICET en Tucumán para que nos hagan estudios de los genotipos, digamos, de las abejas que tenemos hoy, de una evaluación que tengamos, ver qué tipo de abeja tenemos como para ir mejorando y obteniendo nuestra propia genética.
lamentablemente, bueno, la pandemia ha hecho que algunos procesos de estudio de propiedades metabólicas en mieles se detengan, pero digamos los acuerdos y el encuentro con el grupo de investigadores están dados, y esperamos que podamos avanzar ahora dentro de poco, pero bueno, de eso va a depender mucho de lo que suceda, cuándo suceda esto. No sé cuántas voy, creo que 3, Ya 4, superaste las 5, así que paso a Ana. no sé. Primera pregunta para la siguiente ronda es, ¿cuál es la situación de las mieles en Latinoamérica y sobre todo las mieles en el Gran Chaco? Bueno, Latinoamérica tiene un potencial enorme para entregar, digamos, a la demanda mundial, Europa y Estados Unidos, unas mieles, sobre todo muy naturales, no contaminadas, ¿sí? Que cuesta, en la manera que está estructurado, digamos, la cadena comercial hasta el consumidor, ¿no? Nos va a costar, pero creo que unidos lo vamos a lograr, tratar de avanzar en la cadena de comercialización. Pero tiene en general, las organizaciones apícolas de pequeños productores tienen un potencial enorme en cuanto a la diferenciación de florales, porque tenemos aún se conserva mucho ambiente natural capaz de entregarnos y nos da mieles de distinto origen. Entonces, de ese potencial es enorme y todavía no está explotado. Con claridad es un camino que, digamos, que venimos haciendo en Copsol y con Apona, Consorcio Guaira, lo que venimos haciendo y la verdad construyendo conocimiento para lograrlo, ¿no? Como esto de la trazabilidad, por ejemplo, de asegurar esta cuestión de la trazabilidad al consumidor nos parece como fundamental en este ámbito. Entonces, pero la realidad hoy de las mieles es que se venden a granel, muchas son orgánicas, digamos, de nuestros colegas. Obviamente Argentina tiene gran parte de su miel convencional y se vende a precios de mercado, de ofertas mundiales, en los precios que no podemos incidir. Sabemos que el camino de todas estas organizaciones apícolas, y lo buscan, es, digamos, tener la marca, o que se fraccione la miel localmente y se exporte de esa manera, como lo hacen los vinos, ¿sí? Entonces, me parece que ese camino es un camino bien complejo, pero muchos lo están transitando. ¿Y qué es Bees for Hope? Me olvido de Before Hope. Sí, atado digamos, a ese contexto de qué sucede con la miel en Latinoamérica, en el 2016, 2017 me parece, si no me equivoco, se acercó un amigo, Lorenzo Maral, quien nos propuso construir una marca en Europa, una empresa en la cual en parte somos socios, Copsol es socio, y así se nació Before Hope. Before Hope es una propuesta de valorización y de avanzar en la cadena de comercialización de las mieles, digamos, del consorcio Guaira, de Copsol y Apona. Pero si hubiera un sueño largo, a largo tiempo, podría ser que se sumen mieles de Bolivia y Paraguay, tal vez, ¿sí? Y apuntamos a que las mieles sean orgánicas, sean fair trade y sean lo más diferenciadas posible, en este caso monoflora. Y bueno, Before Hope es un esfuerzo más que hemos hecho con Lorenzo, y bueno, que está en camino, ¿sí? Que hay que fortalecer seguro, pero me parece, la dirección en la que tenemos que afianzar e invertir bastante tiempo. Amamos la definición y queremos saber qué es monofloral. Mm. Muy importante. No, bueno, bueno, llamamos monoflorales a las mieles que están originadas con el néctar de una sola especie vegetal. En nuestro caso tenemos la más famosa, la miel de flores de Atamisqui. La Atamisqui es un arbusto que crece en regiones áridas, muy áridas en Santiago del Estero, sobre todo en bosques que han sido degradados y que el campesino habita en esos montes. Degradados me refiero a desmontados, sí, se están recuperando y se recuperan porque el productor está haciendo
que antes sacaba leña o bajaba los árboles, hoy hace apicultura y conserva el monte. Y la tamisque es una especie vegetal de ese tipo de bosque. Entonces florece en noviembre a diciembre, y el apicultor, bueno, ha aprendido a separar esas mieles y se las extrae o cosecha de manera seleccionada. Entonces ahí tenemos la miel de Aptamixki, que hoy, digamos, la separamos por aroma, color y sabor, y hacemos, digamos, lo que se vende a través de la marca Wild en Argentina y Before Hop en Europa. Así se pueden obtener mieles monoflorales de mistol, podemos aspirar a algarroba, hemos obtenido mieles de quebracho colorado este año, algunos años, pues no todos los años, de palo santo. Y bueno, hay unos ambientes y, digamos, y condiciones climáticas, de temperatura, de humedad y precipitaciones que determinan que algunas zonas se puede hacer una miel y en otras no. Por ejemplo, la Tamisqui únicamente en Santo Brestero, no sé, en Chaco. En Chaco se da generalmente la de quebracho colorado, por ejemplo. ¿Por qué la alianza de Copsol y Red Guaida con BitLab? Bueno, BitLab es una alianza que venimos buscando hace mucho tiempo. Sabemos que escalar para una organización del tipo de Copsol, que es una cooperativa del Gran Chaco, no tenemos muchas posibilidades de lograr inversiones externas. Tampoco quisiéramos tener grandes inversores como socios. Tampoco sabemos si lo podríamos manejar, grandes inversiones. Pero BitLab nos ofrece escalar, ¿sí? Por empezar, hemos logrado un crédito con ellos que nos permite escalar en cantidad de colmenas en toda la red, y sobre todo apuntar a algo que es una naturaleza de la cooperativa, esto de innovar, de abrir caminos, de generar conocimiento práctico y que tenga impacto local. Entonces, me parece que ha sido como es un hito importante en la vida de la cooperativa. Algunos resultados se empiezan a ver, ¿sí? Y aspirábamos realmente a que este año, en febrero, tener ya más miel puesta en góndolas europeas, pero bueno, sucedieron muchas cosas en el país que han limitado y hoy lo limitan aún más. Pero es un camino que nos viene a apuntalar, digamos, BitLab en la visión que tenemos a largo plazo, que realmente creemos firmemente que va a tener un impacto muy positivo en la región. ¿Y hacia dónde vas en el periodo del 2020 al 2030? No sé, yo me imagino el sueño hay que construirlo, ¿no? Y me imagino que es agregar valor a muchas producciones del Gran Chaco, y el agregar valor significa tener el producto de manera, el que sea, estoy hablando de manera asociativa, que sea natural, que sea inocuo, que sea único, ¿sí? Entonces me parece que en esa búsqueda, junto con el Futuro de Terremoto, estamos ahí como soñando con otros proyectos que yo creo que se van a dar. Entonces hay como una construcción tal vez de una Copsol como más grande, de muchos más productos, con aseguramiento de la calidad, de la trazabilidad, y digamos, también como estrategias transversales, que lo hablamos muchas veces también, como mejorar o formalizar los microcréditos, cómo mejorar y formalizar los movimientos financieros dentro del territorio, dentro de los productores apícolas, cómo fortalecer las organizaciones que forman parte de los productores, cómo crear esas nuevas organizaciones. El desafío es interesante y es complejo, pero no es nada que no se pueda lograr. Gracias, René. Bueno, ahora para conocerte un poquito más, 2 o 3 Sí. preguntas más. A ver, si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje del mundo actual, ¿con quién te gustaría tenerla una entrevista? Es buena pregunta. Me gustaría buscar financiamiento con Bill Gates. Muy bien. ¿Y con uno histórico? ¿Con alguien que ya no esté más, de toda la historia de la humanidad?
¿Con quién te gustaría hablar? Me parece que con Belgrano. Tus amigos, alguna característica, una o dos características que crees que ellos te podían describir mejor? ¿A mí? ¿Sí? Sí, no, yo soy como el que va en contra de todo, digamos. Voy y rumpo, digamos, ¿no? Soy como, algo como loco ahí. Estoy Y si pensando, tuvieras, eh, si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? superpoder, volar para ir y volver rápido, Sausalito. Buenísimo. Y la última que para el cierre, ¿cómo es trabajar con una hija? Uf, tiene, porque tiene esas cuestiones, bueno, tiene la cuestión difícil que por ahí a mí me toca dirigir, ¿no? Pero como se mezcla la habitualidad, por ahí cuesta dirigirlo, porque lo doméstico lo traes tal vez a la actividad diaria. Eso es difícil de separar, pero después no pasa nada, cada uno tiene su proyecto, creo. Buenísimo. Gracias, René. Dale, Muy divertida. Muy divertida, dale, gracias. dale. Muchísimas gracias. Bueno, Chao, ahí René. terminamos Chao, este buena. episodio. Chau, chau. Chao, chao. Nos mantenemos conectados. Seguinos como El Futuro está en el Monte en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestra página web elfuturoestanelmonte.org.